Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Shalom, vamos a empezar con nuestro estudio de este día. ¿Cuál es, para empezar, el texto que nos deberíamos haber aprendido y el cual nosotros decimos antes de estudiar las palabras de Yeshua Rabenu en estos Shabbatot que están de entre Pesach hasta la festividad de Shavuot? Y Yeshua les dijo a los Yehudim que habían creído en él: si ustedes obedecen o permanecen en mis palabras, entonces en verdad serán mis alumnos. Esto está en el libro conocido como Yohanan, capítulo 8, versículo 31. Espero que se lo hayan aprendido. Bueno, esta semana nos toca estudiar, vamos a la página 10, los dichos de Yeshua Rabenu para el tercer Shabbat, capítulo 3, Mishnah 1. Dice: siempre que ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que puedan ser vistos por los hombres. En verdad, yo les digo que a ustedes que ya recibieron su recompensa. Pero ustedes, siempre que oren, entren a su cuarto y, habiendo cerrada la puerta, oran a su Padre que los ve en secreto. Y su Padre que los ve en secreto les recompensará abiertamente. Mas cuando oren, no repiten palabras una y otra vez, como lo hacen los gentiles. Ellos piensan que por sus muchas palabras serán oídos. Por tanto, no sean como ellos, porque vuestro Padre conoce qué cosas necesitan antes que se las pidan. Estamos estudiando, como saben, las palabras del maestro, y nos conviene quedarnos estacionados un poco en esta Mishnah, en este tema. Anteriormente, unos versos atrás, el maestro empezó a enseñar la forma correcta de hacer tzedaká, y ahora se empieza a dedicar a darnos pautas para una correcta tefilá, una plegaria que sea correcta. Ahora, es una tristeza que la gran mayoría de los que entran a Israel, que obviamente vienen de las naciones, de un contexto totalmente ajeno a la Torá y a Israel, en el mejor de los casos de un contexto cristiano, y ellos tienen una peculiar forma de interpretación que por supuesto es heredada de el cristianismo protestante. El cristianismo protestante dice lo que se conoce como solo escritura, para que en el tiempo de el protestantismo, cuando nace, empiezan a defender esto como un axioma principal de su fe, debido a que su madre, el cristianismo católico, hasta hoy sigue defendiendo escritura más tradición. De ahí que esta mentalidad de solo escritura, solo Torah escrita, siga afectando cuando regresan a las raíces hebreas. Cuando hacen su conversión, que muchos por cierto no la han hecho, y aún así ellos, tratan de vivir una vida con Torah, pero con este pensamiento de solamente escritura, solamente lo escrito y ya. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que aún siguen las interpretaciones que aprendieron en el cristianismo. Por ejemplo, una de ellas es tachar la tefilá, la plegaria, la oración del pueblo de Israel. Y de hecho, la base para ello es esta Mishnah. Los que no tienen el material
está en Matitía, capítulo 6, del verso 5 al 8. Esto es Mateo, capítulo 6, verso 5 al 8. Ahora, como les decía, los que regresan todavía siguen teniendo solamente como referencia el rezo católico y confunden lo que sería la tefilá de Israel. Entonces vamos a tratar de explicar un poco esto para que todos nosotros tengamos cada vez más fortalecida nuestra fe en todo lo que hacemos. Y para los que inician, que tengan la interpretación como lo vemos nosotros, y que es ciertamente lo que uno debe de ver, lo que uno debe de pensar, lo que uno debe de estar consciente antes de interpretarlo a la manera que nos enseñaron. Déjame decirles unas cosas aquí. ¿En dónde estamos? ¿En qué parte tenemos esta afirmación, estas enseñanzas? ¿En dónde se localizan? Y se darán cuenta que estamos en Galil, lo que es conocido como Galilea. Ustedes saben, el ministerio, la enseñanza del Mashiach estuvo mucho en Galil, sea en Caná, en Nazaret, Cafarnaum, Corazín, Betsaida, etc. Entonces, aquí estamos, como les decía, en Galil. De hecho, Galil es una población mixta, una población de no solamente Bnei Israel. En Isaías capítulo 9 verso 1, donde nos dice de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Naftali, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jardén, en Galil de los gentiles, en Galilea de los gentiles. Entonces, si ustedes tienen una versión hebrea, está en el capítulo 8, verso 23. Una versión cristiana, van a encontrarlo en el 9.1. Nos está diciendo ahí, por eso se le llamaba precisamente Galilea de los gentiles, porque es una población mixta, una población que ahora ya tiene la influencia de gentiles. Primeramente debe haber esto en nuestra mente para ver a quién se va a dirigir. Es importantísimo ver a quién está dirigido lo que se está diciendo precisamente en esta Mishnah. O que lo que es lo mismo, si no tienen el material, en el capítulo 6 del verso 5 al 8. Como leímos, en primer lugar está enseñando y está tomando la oración o la tefilá de Israel, puesto que va dirigido a los hipócritas. Normalmente Yeshua Rabenu le dice hipócritas a cierta parte de los perushim o de los fariseos, y entonces entendemos que esta es la tefilá de Israel, porque posteriormente va a regular la influencia de los gentiles. Muy bien, en primer lugar les dice que les encanta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que puedan ser vistos por los hombres. Esto es lo que les está tachando Yeshua Rabenu, no la tefila en sí, sino
el motivo de la tefila, el motivo de su plegaria. Dice que ellos lo hacen para ser vistos de los hombres. En otras palabras, para recibir, si lo podemos decir así, la palmadita en la espalda de aprobación de los hombres, para que vieran cuán piadosos son. Alargaban las tefilot y lo hacían en voz alta para que les escucharan, llamaran la atención. Es en el mismo contexto, porque cuando estaba diciendo que cuando no hagas tocar una trompeta delante de ti cuando des tzedakah, cuando hagas caridad, no hagas que se haga notar que realmente estás dando. No es para ser aprobado, no es para enaltecerte a ti. Entonces, bajo este mismo contexto, lo que le está diciendo a la tefila de Israel, a estos hipócritas, a los perushim, a los separados, a los fariseos, que deben de dejar de hacer la tefila para que sean visto y alabado de los hombres. Esa es la parte. Ahora, posteriormente, les dice a ellos, a sus talmidim, para que pero cuando siempre que ustedes oren, vayan hacia dónde, hacia un lugar privado. Por eso les dice, oren en su cuarto, y habiendo cerrado la puerta atrás de sí, oren a su padre que los ve en secreto, y su padre que los ve en secreto los va a recompensar abiertamente. Esto es en público. Entonces entendemos que ciertamente les dice, tú no te exhibas, no llames la atención cuando haces tefilá, porque no lo haces para ser aprobado de los hombres, más bien lo haces para suplicar, eso es tefilá, para hacer una plegaria hacia el Creador, hacia el Padre. Esto es lo que nosotros debemos entender, que nuestra tefilá debe ser entonces privada. Nuestra tefilá debe ser encaminada no para ser alabado de los hombres, sino más bien para que sea realmente una súplica delante de nuestro Creador. Ahora, después de terminar con la tefilá de Israel, pasa a regular la influencia de los gentiles en la plegaria de Israel. Porque dice, cuando ustedes oren, no repitan palabras una y otra vez como lo hacen los gentiles. Ustedes no repitan las palabras como lo hacen los gentiles, no los hipócritas, es decir, no Israel. No es la tefilá que tenemos nosotros, Am Israel, sino la influencia de los gentiles, que repiten palabras una y otra vez. Por ejemplo, tenemos en Avidio Casia, que era un excelente orador romano, al escribir pone repeticiones 4 veces: Antonio de los Piadosos, los dioses te guarden. Eso es 4 veces. Esa influencia de repetir. Ahorita vamos a ir un poco a ver acerca de las repeticiones. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, tenemos algo más, una cita más que nos confirma precisamente la tefilá de los gentiles. Ustedes vayan a la cita, como les dije, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26. Y tomaron el buey que se les dio y lo aderezaron, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo ni voz ni nadie que contestara, y bailaron a saltos alrededor del altar que les fue levantado. Vean cómo dice que están
Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía están: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Repetición. Esto es gentiles. Quitémonos que se trata de Am Israel. Es gentiles. Ahora, en un video ya demostramos que el mismo Yeshua Rabenu hacía tefilá con repeticiones. Si no me equivoco, fue en la serie que estamos viendo, Tefilá con Sidur. En el video Los Korbanot hoy, o la introducción a este estudio que estamos llevando. Pero para los que no lo han tenido la oportunidad, vamos a la Besorá de Marcos, capítulo 14, verso 39. Y se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Ya hemos enseñado acerca de eso. Entonces no puede estar hablando Yeshua por un momento acerca de la tefilá que hace en Israel si él mismo lo hacía con ciertas repeticiones. Vamos, por ejemplo, también a Salmos 136, la Teilá 136, donde nos dice de la siguiente manera: Loada al Eterno, que es bueno, pues su bondad es eterna. Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hasdo. Y así continúa: Ki Leolam Hasdo, en el verso 2. Y en el verso 3, Ki Leolam Hasdo. Y así continúa diciendo todas las partes, o que pues su bondad es eterna, pues su bondad es eterna, pues su bondad es eterna. Ki Leolam Hasdo. Y así continúa hasta el verso 26, donde al finalizar también vuelve a decir: Ki Leolam Hasdo, pues su bondad es eterna. Y una de las cosas más que debemos de ver, que también los Teilim son tefilot, son oraciones, y cada vez que nosotros leemos una parte de Teilim, estamos repitiendo una oración. ¿Y cómo lo sabemos? Pues también nos dice en Salmos capítulo 72, en su verso final, el verso 20, dice: este es el final de las oraciones de David, hijo de Isaí. Kolú tefilot David ben Isaí. Tefilot, ¿vieron? Es la palabra en hebreo. El final de las oraciones. Entonces esto no debemos recordar, está en la clase ahí, cómo era la tefilá de Israel antes de que se instituyera la Amidá y otras berajot por los hombres de la gran asamblea, el Bet Din de Esdras Sofer, Esdras el escriba. Todo lo tienen, ya lo tenemos en otros videos, solamente lo estoy aquí tomando como referencia y enviándolos para allá. Ahora, en Parashat Pekudei, o en la última parasha de Shemot, de Éxodo, tenemos 19 veces donde se dice Kaasher Tzibah Hashem, como ordenó Hashem. Está hablando de cómo el pueblo de Israel ciertamente siguió al pie de la letra cada uno de las ordenanzas que dio el Eterno acerca de cómo construir el Mishkan. Y por eso dice Kaasher Tzibah Hashem, como lo ordenó el Eterno. Y de aquí tenemos 19 veces, acá hace referencia a las 19 berajot que hay en la Amidá, en la Shemona Esrei, también conocida así, Shemona Esrei. Tenemos entonces que son 19 berajot. Entonces esto es la tefilá de Israel, pero deje de confundirse con la tefilá de Israel, que solamente es rezo. No es solamente rezo,
Por supuesto que no. Nosotros creemos en una tefilá, como ya lo expliqué, una tefilá fija y una tefilá espontánea. De hecho, si ustedes miran el Sidur, los caminos de la Torá, que es Nusach sefardí antiguo, después de lo que es la Amida, después de la Amida se hacen súplicas espontáneas, todo lo que nosotros tengamos en el corazón. Como lo vemos nosotros en lo que enseña el Rambam en el Hol Teshuvah, no, en lo que enseña el Rambam en el Hol Tefilot, en las leyes de la oración, de la plegaria, nos dice que ciertamente uno tiene la obligación de hacer la tefilá, pero dice que si tú quieres hacer más, esto es, puedes hacerlo, pero siempre debes añadir algo a ellas. En las verajot intermedias, tú debes innovar, tú debes añadir de tu corazón, debes de hacer súplicas. Entonces siempre tenemos lo que es la tefilá establecida, más el apoyo de la tefilá espontánea, y con esto esta es la verdadera tefilá de Am Israel. Pero algo muy importantísimo, es un concepto, una palabra que no se nos debe de pasar, es la kavaná, la intención, la concentración. ¿Qué es esto? Es que a pesar de que nosotros tenemos una oración establecida, por ejemplo en el Sidur, la Amidá y todo el Shema y sus Berajot, etcétera, todas estas partes lo hacemos con kavaná. ¿Qué es la kavaná? Es la intención, es decir, nosotros lo vivimos, se vive, es una tefila vívida. Si no se está haciendo como un clamor, como una petición delante del Eterno, esa no es una verdadera tefila, porque necesita la kavaná. Muchos creen que solamente repetimos palabras y una y otra vez. No, realmente no. Nosotros tenemos una guía de cómo se hace, pero de cómo dirigirnos al Eterno, pero esta le ponemos intención, le ponemos el corazón, derramamos nuestra alma delante del Eterno, diciendo con esto. Un ejemplo de esto es de esta tefila. Lo podríamos, a lo mejor es muy burdo el ejemplo, pero como actuar. Un verdadero actor no es el que finge y repite solamente el libreto. Un actor verdadero que sabe actuar vive su personaje, se transforma en el personaje. Y una película, cualquier película, si no se actúa de esta manera, esa película no vende. Esa película no llega. Verdaderos actores nos conmueven porque se ve que es vívido lo que hacen. Hay muchos actores que solamente tratan de hacerlo. Véanlo, las risas se oyen falsas, el llanto se oye falso, se ve falso, las acciones mecánicas. Eso es lo que se debe evitar cuando se hace la tefilá. Así sea la tefilá de Israel, que junta la oración establecida y la oración espontánea, como los muchos mesiánicos que apenas están entrando y no comprenden la verajá que es utilizar un sidur, que solamente proclaman que debe ser tefilá espontánea. Aún ellos, si no le ponen la kavaná, será solamente palabras y palabras dichas una y otra vez. Eso es lo que nos quiere decir Yeshua Rabenu, que evitemos. Volviendo a esto,
volviendo a lo que dice ahí, dice que entra a tu puerta, cierra tu puerta, lo que decía Daniel Anabí, capítulo 6, verso 10 del libro de Daniel Anabí, que nos dice que él entraba a su cuarto y abría la ventana hacia Jerusalén y hacía la tefilá 3 veces al día. Entonces nuevamente vemos lo que es privado, no exhibirse, ¿sí? Y además que las tres tiempos de oración, Shacharit en la mañana, Minja en la tarde y Arbit en la noche. Ahora, me gustaría primero explicar desde el griego, donde habla de la tefilá gentil, que nosotros estamos, o con influencia gentil, que dice rezar. Bueno, rezar viene de la palabra recitare, que en griego patologeo, que significa literalmente tartamudear. Esto nos recuerda que cuáles más palabras sin sentido o repetir palabra tras palabra es la tefilá de Israel. Usted escuche Shacharit, o las lenguas que maneja el protestantismo. No quiero en este momento que lo vean como una crítica, aunque no estamos de acuerdo. Realmente no es, bueno, esa es su doctrina, esa es su fe. No es que yo quiera criticarlos, no, sino que ciertamente que para cuando nosotros enseñamos, tomamos ejemplos de lo que nos parece mal, como ellos muchos lo hacen con nosotros. Está bien, es su fe, digo, es su doctrina. Pero a nosotros nos parece eso de las lenguas, de que están repitiendo una sola palabra, una sola frase. Siempre que hacen lenguas, es esa que llaman manifestación del espíritu, ellos se empiezan a repetir palabras solamente, palabra tras palabra. Para nosotros eso es patologeo, el tartamudear. O sea, dicen lo mismo, vuelven a decir lo mismo otra vez. Ustedes lo han escuchado y lo pueden buscar en internet, hay mucho de ahí. Ahora, la siríaca sinaítica dice diciendo cosas vanas, como eso es lo que nosotros estábamos diciéndoles aquí. Que sobre todo nosotros debemos evitar que sea vano, sin intención, sin corazón, sin vivirlo. Pero nosotros no lo hacemos así. Entonces hemos comprobado que la tefilá de Israel es establecida, más es también espontánea y tiene que ser vívida ambas. Ahora déjenme mencionarles que el Mateo de Shem Tov, el Eben Bohan, que presumiblemente es más cercano al hebreo original, dice que los Hanefim, los hipócritas, o Hanef, hipócrita, que levantan la voz. Esa es la esencia, el shor, es la raíz que nosotros decíamos, es levantar la voz. Nuevamente es que los perushines lo que hacían es levantar su voz. Estaban no solo afuera, sino que levantaban su voz para que vieran qué piadoso era esta persona. Entonces es lo que debemos de evitar. Una cosa más, ahí en que ellos lo hacían, dice que en las esquinas de las calles, cuando se ora en las calles, esto se hacía sobre todo en los ayunos, como dice la Mishnah en Ta'anit capítulo 2, alajá 1 y alajá 2. Ustedes véanlo, consúltenlo, ahí hay esa parte. No es que ciertamente esté mal esa parte, sino que hay costumbre, o la costumbre también era salir a las calles en algunas ocasiones. Eso solamente para puntualizar esa parte. Otra cosa, les decía que les voy a leer un poco de cómo lo traduce el Mateo de Shem Tov, que dice: no sean como los Hanefim, que aman hacer tefilá en las Bate Kenesiot y en las esquinas de los patios, hacen su tefilá con altivez
para ser escuchados y reverenciados por los seres humanos. Eso es la parte. Entonces, también debemos recordar, sobre todo si estamos hablando de la repetición, debemos recordar los korbanot. Los korbanot tienen su lugar. Muchos ven, de hecho en Israel también algunos ven como el ideal, la meta a lo que se quería alcanzar en los sacrificios animales era realmente la tefilá. Como ustedes vean lo que hay relacionado y porque es equivalente la tefilá a los korbanot. Ese sí está en el video de los korbanot hoy, pero trayendo a memoria nada más un verso donde dice en Oseas capítulo 14 verso 2, donde nos dice: y daremos los becerros de nuestros labios. Entonces los sacrificios hoy equivalentes y siempre estuvieron acompañadas de tefilá. Vean el video, por favor, el video que les menciono, los korbanot hoy, para mucha más información de esto. Entonces les decía que las tefilot son los korbanot. Y si hablaba Yeshua Rabenu acerca de las repeticiones como el pueblo de Israel, debemos de ver esto. El pueblo de Israel estaba obligado a llevar el korban atamit, que es un sacrificio en la mañana y uno en la tarde, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Este se conoce como el sacrificio continuo, el holocausto continuo. Ahora el korban atamit, y era diario, más cada Rosh Hodesh también había más sacrificios, y cada Rosh Hodesh o cada principio de mes los mismos sacrificios, y cada vez que llegaba una festividad eran sacrificios establecidos. Y cada vez que a una persona venía después de haber cometido una falta, dependiendo qué tipo de falta, etc., todo eso lo vimos en el Parashat Vayikra, todo esto llevaban establecido, era un sacrificio establecido. Entonces, ¿qué hacía la diferencia? ¿Qué hacía la diferencia si siempre eran los mismos sacrificios en cada fiesta? Y vemos que en cada festividad no solo están establecidos, sino que son los mismos. Era la intención del corazón lo que veíamos. No importa lo que sean un mismo cordero en la mañana y un mismo cordero en la tarde, y así nosotros que sabemos que debemos hacer las 3 tefilot diarias, que no importa que sea en el Sidur, hay partes que son establecidas y que son iguales en la mañana y en la tarde y en la noche. Por ejemplo, la Amidá. En los 3 rezos lleva la Amidá, las 18 bendiciones, la Shemona Esrei. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Que lo vivimos, la intención del corazón, igual que cuando se llevaban los sacrificios. ¿Qué era lo que hacía la diferencia? El que la persona llevara en su corazón la intención, que si realmente estaba agradecido, que si realmente estaba arrepentido en el caso de que fuera por alguna transgresión. Y también nos dice que en la Torah que ciertamente cada una persona quería agradecer y quería llevar un corbán de agradecimiento o de su propia voluntad que no estaba prescrito, lo podía hacer. Esto es también lo que hacemos nosotros. Damos la tefilá, las que debemos, la que es una orden y debemos hacerlo siempre, como las que queremos hacer en nuestra propia voluntad. Para finalizar con ese aspecto, también lo dice y como ya lo mencioné, en las leyes de la tefilá, el Rambam nos dice que cualquiera que quiera estar todo el día en oración puede hacerlo, está con su completo, está en libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se cuentan como un sacrificio que hace de su voluntad y no es solamente los establecidos. Y así todo esto tiene el mismo mensaje. Creo que son las cosas que podemos resaltar ya para no tardarnos aquí. Dice que no se puede reducir el número de ellos, pero sí se puede añadir a ellos. Es como quien sacrifica voluntariamente. Es necesario que innove alguna cosa en cada bendición intermedia. Así es.
Ese es el capítulo 1, alajá 9 de las leyes de la tefilá de el Rambam. Por eso muchos de los sabios decían que nuestro corazón debe estar dirigido al cielo cada vez que recemos, y la cabana que debemos de tener, que estamos delante del Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Por eso hacemos 3 pasos hacia adelante antes de la Amidá, y luego de haber rezado la Amidá nos regresamos 3 pasos hacia atrás, porque entramos delante del Rey y salimos delante del Rey. Bueno, yo creo que con esta parte podríamos nosotros concluir que aquí Yeshua Rabenu no está prohibiendo la tefilá de Israel con un sidur, pero sí nos está dando algunos puntos que debemos de mejorar para no caer ciertamente en errores, que nuestra tefilá no salga, que nuestra tefilá no llegue, que nuestra tefilá sea vacía. Todo esto, y que por supuesto quitemos la influencia de las naciones de repetir vanamente, esto es, sin intención, sin corazón, solamente palabras tras palabra. Bien, también vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con lo que es el estudio del Pirkei Avot. ¿Cuál es la Mishnah que nosotros decimos antes de empezar con el estudio del Pirkei Avot? Es dice: todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues fue dicho, tu pueblo son justos, son todos justos, y heredarán eternamente la tierra. Son rama de mi plantación y obra de mis manos para glorificarme. Muy bien, que estamos en la página 13. En el capítulo 3, la Mishnah 1, donde nos dice: Acabía ben Maalalel. Presta atención a 3 cosas y no llegarás a pecar. Sabe de dónde has venido, a dónde irás y ante quién deberás rendir cuentas. ¿De dónde has venido? De una gota fétida. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo y gusanos. ¿Y ante quién debes rendir cuentas? Delante del Rey de Reyes, el Santo bendito es. Muy bien. El consejo de aquí es tener en cuenta, tener en mente solo 3 cosas, y estas 3 cosas nos ayudarán a no pecar. Él dice: debes saber de dónde vienes, tu origen, a dónde vas y ante quién debes rendir cuentas. Voy a hacer una drashá, pero relacionado más no con lo que específicamente está diciendo aquí la Mishnah, sino adaptándolo a nuestro medio, a nuestro tiempo y a nuestra situación. ¿A qué me refiero? Aquí está diciendo el origen, el final y ante quién debes dar cuentas. El origen lo vamos a tomar de la siguiente manera. Ahí él dice una gota fétida. ¿Qué es eso de una gota fétida? Según Rabí Obadía de Bertinoro, aquí la gota fétida que está hablando habla de una gota de semen, y a pesar de que en ese momento de la concepción no está pútrida, ya que no se pudre en la matriz sino hasta después de 3 días, y cuando se apoderó ya no puede fecundar. De todas maneras se llama gota fétida porque se pudre inmediatamente si está fuera del vientre de la mujer. Es conocido por todos, gracias a la ciencia, que los espermatozoides, la semilla no puede vivir fuera de lo que es la matriz. Cuando no está dentro de la mujer, la temperatura, entre otras cosas, inmediatamente mueren todos los espermas, y bueno, por eso le dice una gota fétida. Tú vienes de una gota fétida. Ese es lo que podemos llamar
el Peshat de la Mishnah, pero nosotros lo vamos a hacer relacionándolo a nosotros. ¿Por qué digo relacionándolo a nosotros? Porque me preocupa, realmente me preocupa que empiecen a abundar grupos de llamados hebreos, llamados israelitas, de muchos tipos de mesiánicos que están diciendo algunas cosas muy, pero muy preocupantes que en este momento vamos a tocar. Como les decía, vamos nosotros a hablar de nuestro principio de forma general. Hablo de forma general porque la mayoría de todos los que son mesiánicos o que se convierten a Israel vienen de las naciones, hicieron una conversión en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos no han tenido una conversión, no han tenido ni siquiera un poco de instrucción, y lo único que han hecho es leer algunos artículos en internet de otros pseudomaestros que tampoco tuvieron instrucción, etcétera. Entonces es preocupante esto. ¿De dónde has venido? Para nosotros, ¿de dónde hemos venido? De idolatría, y en el mejor de los casos de lo que sería el cristianismo, que también lleva muchos conceptos idolátricos, incluso idolatría, etcétera. Entonces, recuerda tu origen. Vamos a, para extender un poco esto, Romanos, en su capítulo 11. En este capítulo 11 tenemos lo siguiente acerca de Shaul, que está hablando a los Goim, y en el 12, por ejemplo, verso 12 dice: si su tropiezo, habla de Israel, para el enriquecimiento del mundo, y su disminución es para el enriquecimiento de los Goim, ¿cuánto más será la total restauración de Israel? Dice: ahora yo me dirijo a ustedes, los gentiles, por cuanto yo mismo soy un emisario, los Goim, honro mi trabajo de esclavo, así que de algún modo puedo provocarlos a celos, a los de mi sangre, para que se puedan ser salvos, porque vamos a seguir leyendo, me voy a saltar hasta 17. Dice: pero si alguna de las ramas fueron rotas, y ustedes, que son un árbol de olivo salvaje, silvestre, de afuera del linaje de Israel, fueron injertados entre ellas y han sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo, no vayan a creerse mejor que las ramas. Pero si siguen pensando igual, recuerden que ustedes no sostienen a la raíz, sino la raíz los sostiene a ustedes. Entonces dirán: las ramas fueron rotas para que pudiesen ser injertados. Nosotros, bien dicho, fueron cortadas por falta de fe, así como ustedes están parados por su fe. Por lo tanto, no se enorgullezcan, sino que tengan miedo, porque si Elohim no salvó a las ramas naturales, que de acuerdo a su naturaleza estaban ya ahí, él tampoco los va a salvar a ustedes, porque he aquí la bondad y la severidad de Elohim: por una parte severidad para los que han caído, pero por otra parte para ustedes es bondad, si permanecen en su bondad. Si no, ustedes también serán cortados, y también aquellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque Elohim tiene suficiente poder para injertarlos de nuevo. Porque si ustedes fueron cortados del árbol salvaje en contra naturaleza, fueron injertados en el árbol de Israel, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio árbol de olivo. ¿Por qué vamos a esta cita específicamente? Bueno, porque hablábamos de nuestro origen, y un consejo sabio, un consejo tremendo para todos los que venimos de las naciones.
Tú no sostienes el árbol, la raíz te sostiene a ti. Y no te creas superior a las ramas naturales, porque ellas son naturales. Y tú que vienes de un árbol silvestre, que siendo injertado en contra de la naturaleza, porque ciertamente no es obra natural, sino hay una intervención a tomar ramas de un árbol de afuera y injertarlas dentro de otro árbol. A eso se refiere en contra de naturaleza. Es decir, que no pasa naturalmente. Entonces, ¿quién es el que hizo esto? Elohim mismo. ¿Sí? Y muchos aquí, voy a empezar a ponerlo de esta manera, muchos grupos tienen, por ejemplo, el antijudaísmo, no solamente que desprecian todo lo que tiene tintes de judío, de rabínico o de los sabios, sino que también ya empiezan a tener su diferencia en que se empiezan a considerar con ellos como los elegidos, ellos como los verdaderamente Israel, los que están en todo lo correcto, etcétera. Han visto por ahí esas imágenes donde dice: yo no soy judío, yo soy hebreo. Y otra más diciendo: Efraín, no regreses a Judá, regresa a la Torah. Y cosas así de ese tipo de pensar es preocupante, porque las ramas naturales fueron cortadas. Esto es Israel, los judíos, y siendo injertadas unas ramas de un olivo silvestre, ahora las ramas injertadas se creen mejor que las ramas naturales. Ahora hay un pensamiento de que no regresa a ellos. Nosotros tenemos la verdadera forma de seguir Torah. Nosotros tenemos la verdadera forma de agradar a Hashem. Ahora dicen que Israel, que ocultó al Mesías, que está blasfemando contra el Eterno, que multitud de cosas, mucho, que es idolatría, que eso es de hombre, que eso es en contra de la voluntad del Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, es la teología del reemplazo, pero renovada. ¿Qué dice la teología del reemplazo? La teología del reemplazo nos dice que la iglesia gentil sustituyó a Israel, que la iglesia gentil ahora es el Israel espiritual, la iglesia de Cristo, así le llaman, la iglesia de Cristo es el Israel verdadero. Y tienen algunas citas para tratar de fundamentar esta idea. En fin, ahora lo que les digo que es renovado es que ahora es con raíces hebreas. Unas personas que apenas acaban de entrar y no saben lo que es ni siquiera lo básico ni las bases de lo que es la Torah, ya están diciendo que fuera Talmud, fuera esto, que si en realidad ellos quieren ser salvos, que si Israel quiere tener parte del mundo venidero, tendría que transformarse como ellos son. Ahora las ramas que fueron injertadas se quieren apoderar del árbol, quieren ser el verdadero árbol, y ahora ellos ordenar. Por eso no les gusta la halajá. No les gusta el halajá, ni el Talmud, ni nada de los sabios. ¿Por qué? Porque pierden ese poder. Porque ellos quieren mandar. Ellos quieren interpretar a su gusto, hacerlo como ellos lo entienden o como a ellos les conviene, con el axioma del cristianismo: solo escritura. Con ese axioma
y algunas muy mal entendidas citas donde Yeshua Rabenu habla, quieren ahora ellos implantar su propia tradición, su propia interpretación, todo quieren plantearlo ellos. Por ejemplo, conocemos a muchos que dicen no hay que utilizar talit gadol o el manto grande para la tefilá. No, eso es rabínico, eso es invención, eso es etcétera. Solo hay que usar los tzitzit, porque los tzitzit sí vienen de la Torah. No importa de que los hagas o cómo lo hagas, lo importante es que tú hagas tzitzit, como ellos lo enseñan. En fin, no quieren nada que sea judío, lo ponen de forma discriminatoria, judío, y ellos quieren implantar todo nuevo, huyendo de de interpretaciones rabínicas, interpretaciones de hombre que ellos le llaman así. Van a caer a lo peor, a todavía algo que está totalmente totalmente infundamentado. Hablo, por ejemplo, de los que siguen el calendario de Noé, diciendo, no, es que los meses en Israel, hoy los meses judíos actuales, tienen nombres blasfemos de dioses paganos, y que en la Torah solamente se les llama por número, etcétera, etcétera, y que entonces caen al libro de Enoch, el libro de los jubileos, donde ahora ya, sí, vamos a librarnos de los rabinos ahora y tenemos que plantar nuestro propio calendario, donde tenemos el que es el sacerdotal de Enoch, que supuestamente el Eterno le reveló a Enoch. Nadie, absolutamente nadie, acepta como inspirado estos libros, pero ellos sí, de momento ahora ya basan su doctrina en eso. Y así, pequeños puntos como el que acabo de mencionar, sigue siendo, por desgracia, el día de hoy, los problemas en el mesianismo. Por eso nos queda aquí este consejo. Recuerda dónde has venido. De idolatría, de lo peor, de falsas interpretaciones, de falsedad en todo. Y ahora quieres implantar todavía esto acá. Se tienen la idea que ellos son superiores. No han leído ni siquiera una vez todo el Tanaj y ya creen poder refutar a Rashi, Rambam, a Ramjal, al Hafetz Haim y a todos los sabios. Entonces tenemos que cuidar este aspecto. Muchos empiezan aceptando lo que es, muchos empiezan aceptando lo que realmente es el judaísmo mesiánico, pero luego inician quitándole judaísmo y ponen mesianismo, y como ya el mesianismo suena muy judío, entonces empiezan a ponerle que ya no somos judíos, somos hebreos, y de nadie sabe quién conservó esa línea hebrea. Pero bueno, ese es otro asunto donde están errando. Quiero decirles que muchos ni se apegan ni siquiera a un solo maestro, no aprenden de un solo maestro y empiezan a aprender de muchos, y entonces tienen no solo una mezcla extraña, sino que ellos son los que dicen esto sí está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, basado en lo que les enseñaron. Entonces quedan es cristianismo. Si tú le quitas judaísmo a la Torah, lo que queda es una forma de cristianismo, tal cual, así es. No hay cómo buscarle, no hay cómo justificar todo, pero ahí se encuentra solamente este pensar, y espero que lo tomemos en cuenta. Muchas personas hasta el día de hoy uno dice, no, nosotros no aceptamos cobertura humana, ni siquiera damos de alta ante las autoridades del país, porque eso es sujetarnos a los hombres, sujetarnos a hombres mortales, y nosotros solo nos sujetamos al Eterno, punto. Y cosas así tan tremendas, tan
terribles. Pero bueno, para no abarcarme mucho tiempo más en este punto, dice, ¿a dónde vas? A un lugar. Su respuesta es: a un lugar de polvo y gusanos. Vas a la muerte, nada te vas a llevar. Aquí muchos tenemos algo que nos afecta. Trabajamos para tener. Trabajamos la mayoría de nuestro tiempo para tener algo en nuestras vidas. Recuerda a dónde irás. Y a un lugar de polvo y gusanos, a la muerte, a la tumba, y nada de todo lo que hagamos en esta vida nos vamos a llevar. Nada. Muchos no se concentran en Torah, muchos no se concentran en vivir una vida de acuerdo a lo que es la voluntad del Eterno, porque hay que trabajar, hay que ver este asunto, hay que ver el otro, hay que ver un negocio, hay que ver la familia, etcétera. No estás tomando en cuenta a dónde irás. Tu cuerpo va a ir a un lugar de polvo y gusanos. Y si tú no te preparaste, si tú no te encaminaste en el sendero de Hashem, tu alma va a ir a dar al Sheol, al Geinom, a lo que conocen como el infierno. De entre todas nuestras cosas y todo lo que hacemos, debemos tomar en cuenta a dónde vamos. El tiempo en esta vida, en la vida terrenal, es muy corta. ¿Lo estás aprovechando de verdad? ¿Estás teniendo los momentos de estudio, los momentos de tefilá? ¿Estás guardando las fiestas, los Shabbatot, etcétera, para que tú te prepares al encuentro con tu Elohim? ¿O no estás teniendo en cuenta dónde irás y estás acumulando? Recuerdo una parábola, una comparación de Yeshua Rabenu, donde dice que una persona rica tenía ya mucho y empezó a decirse a sí mismo: ¿de dónde voy a guardar todo? Dijo: voy a derribar y voy a construir unos graneros aún más grandes. Y ahí lo voy a tener todo y le voy a decir a mi alma: descansa. Necio, le dice, ¿no sabes que vendrán por tu alma en esta noche? Cada uno de nosotros debe saber a dónde irás. Según tu comportamiento, ¿a dónde vas a ir? Está escrito que Él viene, pero viene con el premio o la recompensa por las obras de cada uno. Si nosotros actuamos como debimos, teniendo como principal preocupación, como prioridad lo espiritual, hemos de llegar al premio. Pero si tú te desviaste en lo que es lo secundario, lo terrenal, buscando comodidad, lo que vas a, ya tienes tu recompensa, el fruto de tu trabajo, lo que hayas tenido, pero en el Olam Alabá no tendrás parte. ¿Ante quién tienes que dar cuentas? Increíble consejo. Antes de hacer algo, ¿ante quién debes dar cuenta? Antes de hablar de Lashon Hara, ¿ante quién debes de dar cuenta? Si sabes, si tienes en mente que vas a dar cuenta de todo lo que hables delante de Akadosh Baruj Hu, entonces cerrarías tu boca para no hablar Lashon Hara. Y así con cualquiera de las averot, cualquiera de los pecados. El que es infiel, si supiera y tuviera en mente, grabado, ante quién debe dar cuentas delante de un tribunal, ante Hashem Baraj, quien es bendito, el Eterno, quien es bendito, no sería infiel, no cometería adulterio. En fin, eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Capítulo 3, Mishnah 2, dice Rabbi Hananiah, suplente de los sacerdotes, dice: ora por la paz del reino, pues de no ser por el temor hacia él, el hombre destruía la vida de su prójimo.
Rabbi Hanina ben Teradion dice: cuando dos personas están sentadas y no hay entre ellas palabras de Torah, es una reunión de... Cuando dos personas están sentadas, son de burladores, como está escrito: feliz es la persona que en reuniones de burlones no se ha sentado. Teilín 1:1. Pero cuando dos personas están sentadas y entre ellos hay palabras de Torah, la divinidad está entre ellas, como está escrito. Entonces se hablaron los temerosos de Elohim uno al otro, y Elohim prestó atención y escuchó, y fue escrito en el libro del recuerdo delante suyo para los temerosos de Elohim y los que meditan en su nombre. Eso está en Malachi 3:16. Solamente hemos aprendido acerca de dos personas, pero ¿de dónde aprendemos que incluso una sola persona que está sentada dedicándose a la Torah, el santo bendito es, le fija una recompensa? Como está escrito, que se quede sentado solo y en silencio, pues ha recibido recompensa por ello. Ejá 3:28. La primera parte de esta Mishnah, que oremos por la paz del reino. Esto es la paz del Malhut, pero del Malhut aquí en la tierra, por el gobierno de las naciones, sobre todo el que estamos en la diáspora, en diferentes naciones, que hagamos también tefilá por ese gobierno, porque es por el temor a el que el hombre no destruye la vida de su prójimo. Si aún así, teniendo ley, teniendo el castigo y teniendo todo este régimen de justicia en cada uno de los países, hay una delincuencia que cada vez se incrementa más. Si no hubiese algo que detuviera, algo que regulara y algo que amedrentara a todos los malvados, sería un total descontrol donde se destruiría la vida del prójimo, como dice esta Mishnah. Nosotros debemos entonces orar también por el gobierno de donde vivimos, de manera que vivamos en paz y que podamos nosotros observar Torah sin preocupaciones y con toda libertad. Que no se levante como en tiempos de nuestros ancestros, por ejemplo, Yaván, el reino griego, que impidió la observancia de muchos de nuestros hermanos en Torah, que impidió la observancia de los Shabbatot, impidió la observancia del Brit Milá, de la lectura pública de la Torah. Que nosotros tengamos paz. Para eso hay que hacer tefilá. Luego dice que Rabbi Hanania ben Teradion. Bueno, la siguiente parte de la siguiente Mishnah dice: Rabbi Shimon dice: cuando tres personas han comido sobre una mesa y no dijeron sobre ella palabras de Torah, es como si hubiera comido de sacrificio de muertos. Como está escrito, pues toda la mesa se llenaron de vómito putrefacto sin Elohim. Eso está en Isaías 28:8. Pero cuando tres personas comieron sobre una mesa y dijeron sobre ella palabras de Torah, es como si hubieran comido de la mesa de Elohim, bendito es, como está escrito: me dijo a mí, esta es la mesa que está delante de Elohim. Y Ezequiel 41:22 o Ezequiel. Muy bien, esto le decíamos que se refiere por lo menos a las palabras de Torah que se dicen en el Birkat Hamazon, y por eso es una obligación nosotros hacer Birkat Hamazon después, porque de hecho es es misbah de oraita hacer Birkat Hamazon, como está escrito en Devarim, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno Toloim por la buena tierra que te habrá dado. Bueno, vamos a dejarlo, yo creo que en esta ocasión, y luego continuamos.